Del caos al equilibrio. ¿Cómo cuidar tu mente antes que te consuma el estrés? Es importante que para que nosotros podamos tener una actividad en nuestras vidas mejor, podamos aprender a cuidarnos a nosotros mismos. ¿Me permite un segundo? Voy a cerrar la cámara para que podamos ver bien. Disculpen un segundito, por favor. Listo. Entonces, retomo, cuidar a otros empieza por saber cuidarse uno mismo. Aquí vamos a tener una charla que puede brindar estrategias simples, aplicables y sostenibles para gestionar el estrés sin perder ese control. Podemos tener unas herramientas prácticas para implementar desde hoy mismo en nuestra vida profesional y personal, y pues la más importante, el ámbito familiar. Yo voy a hacer unas preguntas y quiero que de pronto me las contesten en el chat. ¿Cuáles son esas 5 personas más importantes en la vida de cada uno de nosotros? Si me pueden contestar cuáles son esas 5 personas que tú digas que son, que son muy importantes en la vida de cada uno de nosotros. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Espérate que ya están colocando, ya están Ok, empezando a escribir. perfecto, sí. ¿Te leo lo que están escribiendo o Por estás favor. viendo la...? Ah, bueno, ok. Sandra Muñoz escribe mamá, papá, hijos, hermanos, tía. Sí, Marta Nora Chica escribe hija, padres, hermanos, sobrinos, amigos. sí, perfecto. Otro más, Guillermo, y hacemos la reflexión. William Mendoza escribe yo, mamá, papá, hermanos, sobrinos. Lina Perfecto, Kirama, yo, madre, esposo e hijos. Ya empezaron ahí a escribir activamente. Esposo, nietos y sobrinos. perfecto. Mira, las primeras personas dijeron papá, mamá, esposo, nietos, hijos, pero William y la persona que le siguió se puso él en el centro, la persona, yo como persona, porque si yo estoy bien, mi núcleo y mi entorno va a estar bien. Eso es lo importante de la actividad que debemos tener en nuestra vida. Primero, la primera persona que debemos tener en nuestra vida, de esas 5 personas más importantes, va a ser uno mismo, la persona que va a estar en ese entorno, sea mamá, papá, abuelos, el hijo, primos. Esa persona es la más importante de nuestra vida. Por eso mi frase es: cuidar a otros empieza por saberse cuidar a uno mismo, pero sabemos cuidarnos. ¿Qué te estresa hoy? ¿Hoy qué nos estresa? Hoy me estresaba, o me preguntaba yo, hoy decía, y la charla, y si no me funciona el computador, y si el internet no conecta, y si no me escuchan bien, empiezan el estrés por dar lo mejor de uno y decir, oye, ¿cómo voy a enfrentar este auditorio que es uno de los mejores de Colombia? Entonces digo, eh, ¿cómo cómo lo voy a enfrentar? Empiezan mis nervios, empieza mi estrés, empieza mi cerebro a funcionar y decir, oye, se te va a caer el internet, ¿sí? Y eso es lo que vemos día a día. Entonces, ¿qué te estresa más hoy? Podemos escribir ahí mismo en el chat. ¿Qué te estresa más hoy? ¿Una carga académica? ¿Exámenes de trabajo? ¿Turnos? ¿Horarios? ¿Qué más te estresa el día de hoy? Podemos mirar, podemos analizar y podemos decir, oye, hoy me estresa la economía, los gastos, expectativas y responsabilidades, todas estas situaciones que nos alteran y nos crean ese tipo de estrés que lo tenemos como el malo de la película. El estrés decimos, oye, el estrés es malo, el estrés es esta situación que me va a acabar, pero resulta que necesitamos de ese estrés para poder vivir. ¿Qué es el estrés de verdad?
Tenemos que el estrés, según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de preocupación o tensión mental causado por una situación difícil. Este es una respuesta natural del cuerpo ante demandas internas o externas que amenazan o ponen a prueba las capacidades de una persona. Yo tomo esta frase y dice, el estrés es la respuesta de nuestro cuerpo y mente ante cualquier demanda o amenaza, ¿sí? No necesariamente debe ser negativo. De hecho, es una reacción natural que nuestro cuerpo nos impulsa y nos da para actuar y superar algunos obstáculos. Pero ¿qué pasa si esta reacción del estrés no es útil y es una exposición prolongada a largo plazo? Pues este puede tener unos perjuicios para nuestra salud y para nuestra mente. A continuación les quiero ilustrar este video que Walt Disney nos creó para poder analizar el estrés. Entendiendo miedos y tensiones. El concepto moderno de la salud bien balanceada puede representarse como un triángulo equilátero compuesto por un lado físico, un lado mental y un lado social, cada uno de igual importancia. Este es un concepto bien fundamentado y los que viven de acuerdo con él manteniendo el balance de los tres lados gozan de buena salud. Vamos a hacer hospital. Intención el día empieza, no te quedes en la mesa, pronto habrás que luchar, mucho miedo y tensión, hay que afrontar. El social precisa mayor auto cada año, el temor va a aumentar cuando empiecen a llegar los... Y no te calmarán, pues las muchas deudas dulceas te causarán. Tomas café, te das a fumar, y aún medio hueso sales a trabajar. Tu ambición te da potencia a vencer la competencia. Tú serás el mejor, tu negocio el mayor. Ya no debes descansar y más arriba hay que trepar. Tensión muscular para alcanzar movimiento. Desafortunadamente, cualquier cosa que afecte el lado mental de la salud puede afectar los otros lados y eventualmente todo el triángulo. Para comprender mejor cómo puede suceder esto, veamos primero los problemas de los animales. El hombre, después de todo, es también un animal. Todos los animales encuentran tensiones de varias clases como parte normal de sus vidas. Pueden empezar cuando se presenta la posibilidad de tener que ceder a otra especie el espacio donde viven. La necesidad de defender su refugio, de proteger a los pequeños, inclusive competir para conseguir una esposa. Naturalmente que la mayor tensión es por el miedo de perder la vida, y para esto la naturaleza ha provisto a cada animal con ciertas reacciones de protección, y una de las más importantes es el instinto del miedo. He aquí cómo funciona. En el momento en que un animal se da cuenta de que hay peligro, de inmediato el instinto del miedo despierta cada reserva de su cuerpo, preparándolo para tomar una de dos actitudes que le aseguren la supervivencia. Pelear o huir. En cualquiera de los dos casos debe entrar en acción y utilizar sus reservas de energía. Cuando el peligro ha pasado, el animal se tranquiliza y vuelve a la normalidad como si nada hubiera pasado. El instinto del miedo actuó y no quedan efectos posteriores dañinos. Los científicos creen que existen las mismas respuestas de protección en el animal humano, localizadas en un área del cerebro llamada el diencéfalo. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este
momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no. No me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por períodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí, su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. ¿Qué sucede? Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Y le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no puede hacer. Renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación, así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental, basada en el temor generada dentro de uno mismo, se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo, y aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica. En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una sustancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo, y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos, y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida y se mantiene el balance de todos los lados del triángulo de la salud. Ok. Es muy interesante el video porque podemos
ver que tenemos un triángulo equilátero, que son todos los lados iguales, y miramos que el estrés hace parte de nuestra vida. El estrés es una reacción natural del cuerpo ante una situación que exige algo. Aparece cuando hay un problema real y presente. Sirve para activarme y enfrentar todo lo que está pasando. Desaparece cuando el problema lo resuelvo. Eso es el estrés. Un ejemplo de ello lo daba el video y es: tengo una entrega mañana y debo correr a cumplirla. Pero ese estrés se puede volver malo cuando nace el hijito malo que tiene el estrés, que se llama ansiedad. Esa es una reacción anticipada del cuerpo y se activa cuando no hay peligro real. Entonces, esta surge por preocupaciones del futuro o pensamientos repetitivos, como veíamos en el video. Entonces, yo estudié muy bien, pero ¿qué pasa si no presento bien la evaluación? Mi carrera profesional se va a acabar, no voy a poder trabajar. Todo eso es imaginario, y cuando el estudiante recibió la evaluación, resulta que todo lo que había imaginado, todo el daño que le había hecho a su cuerpo, todas estas situaciones energéticas que le quitó a su cuerpo, eran mentira. Todo era creado por su cerebro. Esta ansiedad no te impulsa, te bloquea, te desgasta. Ejemplo: ¿y si me va mal, mañana? ¿Y si algo sale mal? ¿Sí? Entonces lo que queremos acá no es eliminar completamente el estrés, sino encontrar la dosis justa que te impulse sin agotarte. Hay algo importante que es algo que sí está ocurriendo, lo da el estrés. Cuando te está ocurriendo algo, como veíamos en los animales, que o huía o enfrentaba la amenaza, ¿sí? Es el estrés. Cuando esa ansiedad es algo que podría ocurrir, algo que podría pasar en el futuro. El estrés es en el temporal, en el presente, y el otro es en el futuro. El estrés puede ser temporal y la ansiedad persiste, ¿sí? Entonces, el estrés puede activarte, la ansiedad te paraliza. Es importante establecer que si no manejamos o no ponemos en equilibrio las actividades que nos muestra el estrés, pues vamos a tener todos estos problemas mentales y físicos que nos van a generar que nuestro cuerpo tenga una de las siguientes actividades, que es tu mente en alerta. El cerebro libera hormonas como el cortisol y la adrenalina, que es la hormona del estrés, agudiza tus sentidos, acelera el pensamiento, pero también dificulta la concentración a largo plazo. Nuestro corazón se acelera, el ritmo cardíaco y la presión arterial puede aumentar, se bombea más sangre a los músculos y nos preparamos para la acción. Sea buena, sea mala, nos preparamos para la acción. Esto con el tiempo puede generar un desgaste cardiovascular. Es como cuando encendemos nuestro vehículo en frío y lo aceleramos a fondo. En ese momento no hay daños en el vehículo, pero si lo hacemos a diario, el aceite empieza a filtrarse, empieza a pasar humo, el agua, empieza a dañarse el vehículo. ¿Mm? También tenemos una tensión muscular porque nuestro cuerpo está bajo el estrés. Nuestros músculos se tensan para proteger posibles lesiones, y puede manifestarse con dolores de cabeza, cuello, espalda y una tensión constante que no podemos evitar. Y esto se convierte en un círculo vicioso. Te tensa, te agota. Ansiedad te hace pensar siempre en lo peor. Estos pensamientos no te dejan descansar. Te acuestas y empiezas a pensar: oye, ¿será que hice esta actividad bien? ¿Será que mañana la voy a presentar de una manera acertada? Y al no descansar, te vuelves a estresar al otro día y vuelves a empezar el ciclo. Hay un impacto también físico, fisiológico en nuestro aparato digestivo, y es que vuelve lenta las funciones no esenciales, desviamos energía hacia otras áreas,
Esto puede causar problemas de indigestión, náuseas, alteraciones, el tránsito intestinal no funciona bien, podemos sufrir de estreñimiento, ¿sí? Hay un ciclo, y miramos el ciclo del estrés que empieza con ese pensamiento automático en el que no voy a poder con las prácticas de esta semana. Eso va a estar muy complicado. El pensamiento aparece sin que elijas y activa esa alarma que tiene nuestro cuerpo, porque el estrés es una alarma que tiene nuestro cuerpo que empieza a sonar. Suena, suena, suena. Si tú no apagas esa alarma, esto se va a volver traumático para tu mente y para tu cuerpo, ¿sí? Exageramos esa emoción y empieza la ansiedad, una sensación de agobio, preocupación constante, un miedo anticipado. El cuerpo responde como si estuvieras frente a una amenaza real. Vemos situaciones complejas como, hoy mi jefe me dio este trabajo y yo creo que me tiene rabia, yo creo que no estoy haciendo las cosas bien, yo creo que no voy a poder cumplirlo. Pero todo esto es imaginativo, todo esto está en el imaginario. Y reacciono con una conducta. ¿Y cuál sería esa conducta? Entonces empiezo a ser irritable, a evadir las funciones que tengo, dificultades para actuar, intento escapar del malestar, no lo afronto, refuerzo esa sensación de descontrol y viene la consecuencia real, ¿sí? Nuestro ciclo del estrés está en cuatro pasos. Empezamos con el pensamiento automático, la emoción que se genera, la reacción de la conducta y va la consecuencia real. Entonces es de verdad el atraso en las actividades que estás haciendo, un bajo rendimiento, muchísimo más estrés y una sensación de culpa. Y ahí mismo el ciclo se repite y cada vez se hace más difícil romper esta cadena, ¿sí? Estas son los ciclos del estrés que se verifica. ¿Qué podemos ver acá? No te consume el hecho no te consume, sino el que te estresa es la historia que tú cuentas sobre este hecho. Entonces, digamos que el hecho real que vimos ahí es que el jefe me pidió un informe adicional. ¿Cuál fue tu interpretación? Que el estrés se interpreta de una manera subjetiva, porque cada uno de nosotros tenemos estrés de diferentes maneras. No sé, te estresa, por ejemplo, los que vivimos en la ciudad de Bogotá, en la mañana, si tú sales 5 minutos después de la hora que debes salir, digamos, sales a las 6:05, ya llevas un camino de estrés para todo el día porque no te recoge el alimentador, Transmilenio se llena un poco más, las rutas no pasan, ¿sí? Y cada una de esas interpretaciones son subjetivas para cada persona. Entonces, a cada quien se le dificulta o se le representa ese estrés de diferentes maneras. Entonces, acaba la interpretación. No confío en mi trabajo o no confía mi jefe en mi trabajo. El hecho real es que el jefe estaba ocupado, no le puso mucha atención y tenía que hacer ese trabajo adicional. No era que él quisiera o que no confiara en su trabajo, pero mi interpretación fue, mi jefe no confía en mi trabajo. Una de las prácticas que debemos hacer o que se puede hacer de manera inmediata es reescribir ese pensamiento negativo. Entonces, digamos, tengo que estudiar esto, como cuando tengo un examen, y cambio esa actividad, digo, elijo hacer esto o elijo estudiar porque acerca mi meta, porque quiero tener más conocimiento, porque quiero conocer más de la actividad que voy a hacer. Pero si yo me coloco esa meta de decir, o como esa barda que diga, tengo que estudiar esto, pues mi cerebro lo va a absorber y va a decir, es que tengo, y empieza a estresarse. Si no lo hago, si no estudio, no voy a sacar buena nota. Si no saco buena nota, no paso el semestre. Si no paso el semestre, no me gradúo. Y si no me gradúo, no puedo trabajar. Entonces, el que te consume no es el hecho.
El que te consume es la manera como tú te cuentas ese hecho. Hay tres pilares muy importantes para poder tener un control sobre el estrés. Y es tener una autoconciencia, reconocer las señales tempranas del estrés. Estas señales se deben reconocer antes de que escalen. Podemos reconocerlas cuando tenemos una tensión en los hombros, una respiración superficial, pensamientos acelerados, no puedo conciliar el sueño en la noche, pienso en actividades futuras, que ahí es donde el hijo del estrés se vuelve ansiedad. Y cuando yo tengo esa autoconciencia, digo, oye, ¿qué está pasando? Reconozco las señales. Me voy al segundo pilar, que es la autorregulación. Empiezo a implementar una pausa de 90 segundos antes de reaccionar. Respiro 90 segundos. Todos quisiéramos que el día tuviera 30 horas, ¿sí? Para poder hacer muchas de las cosas que debemos hacer. Pero si tú ves 90 segundos de tu día, no es nada para poder tomar una o dos decisiones de actividades que están dañando tu cerebro, que actividades que están dañando tu salud y que están dañando tu cuerpo. Respiro, observo y decido cómo responder cada una de estas actividades. Y luego en nuestro tercer pilar tenemos la reestructuración. Me hago tres preguntas claves. ¿Tengo evidencia real de que mi jefe no me quiere, de que mi jefe de pronto piensa que no soy la persona adecuada para hacer el trabajo? ¿Tengo una interpretación alternativa? ¿Será que tenemos mucho trabajo en la oficina? ¿Será que hay muchas actividades por hacer y necesita suplirlas con las actividades que yo hago? ¿Y cuál es la acción mínima que puedo tomar ahora? Entonces, vimos en el video que el señor reacciona de una manera, no, voy a renunciar, no, pero si renuncio me quedo sin trabajo, y si no tengo trabajo no puedo llevar el alimento a la casa, y si no puedo llevar el alimento a la casa, y vuelve y empieza el ciclo, y respira y empieza a tomar esas decisiones. Entonces, ¿qué decisión es la que debo tomar para que esto no me afecte? Si estos tres pilares son muy importantes para tener una autoconciencia, reconocer las señales tempranas, autorregulación, implementar una pausa para tomar decisiones y una reestructuración, hacerme esas preguntas para poder tomar una acción mínima y decidir qué voy a hacer. Hay una técnica muy importante y es fácil de hacer para poder sacarnos el estrés del día. Yo creo que todos hoy tuvimos un día muy agitado, pudimos pensar, pudimos hacer actividades. También los que tenemos familia, pues llegamos, están los niños, hay que hacer la tarea, hay que ayudar con el aseo en la casa, hay que organizar. Y tienes toda esa carga emocional en el día y empiezas con una técnica respiratoria que se llama 4-7-8. Si quieres, la podemos hacer entre todos y tienen la posibilidad, de pronto los que están en el bus, los que van para la casa, los que se están perdiendo el desafío y tienen ese estrés de no poder verlo. Empezamos con inhalar por la nariz, llenando completamente los pulmones por 4 segundos. Empezamos. 4 segundos, tú sientes, retienes el aire durante 7 segundos, mantienes esa respiración sin forzar y exhalas lentamente durante 8 segundos. Todo por la boca, vaciando completamente tus pulmones, oxigenando tus pulmones, dándole ese oxígeno a la sangre que va a llegar hasta tu cerebro. Y repites el ciclo 4 veces. Eso es especialmente cuando tienes esos momentos de alta tensión. De pronto, en ocasiones cuando vamos conduciendo nuestro vehículo y se nos atraviesa una bicicleta, bueno, la bicicleta no se atraviesa, el conductor con su bicicleta, que eso no pasa en Colombia, motocicletas por los andenes, el semáforo que quedas en la mitad del atasco. Si tú respiras y tratas
de evitar esa situación y de, por ejemplo, se te atravesó el señor en la bicicleta y quieres decirle algo, trata de respirar, trata de pensar. La respiración es muy importante para que nuestro cerebro se oxigene y tengamos ese freno a la respuesta simpática de nuestro sistema nervioso. Eso mejora la claridad mental y reduce esa ansiedad inmediata. Se puede usar antes de los exámenes, antes de que tengas una guardia, antes de que tengas una conversación difícil en la casa, antes de ese tenemos que hablar esta noche o antes de esas situaciones difíciles que se nos presentan a diario. Tu bienestar es tu poder. Hay que reconocer las reglas o las señales que te da tu autoconciencia para que te permita identificar los primeros indicios del estrés y comprender qué los detona. Ahí es donde tienes que decir, oye, ¿qué puedo hacer para que estas actividades que me detonan mi estrés, que me hacen irritable, que me generan ansiedad, cómo puedo evitarlas? Con tu autoconciencia tú la puedes identificar y sentarte y decir, oye, a mí me irrita o no estoy de la mejor manera en el día. Y conoces esas señales para poderlas trabajar. Regulas tu respuesta. Usas técnicas como la respiración 4, 7, 8 para pausar y elegir cómo reaccionar. Y esto te ayuda en lugar de hacerlo impulsivamente, ¿sí? Recuerda esas negativas. Reconoce al tiempo, pregunta, ¿esto es real o lo estoy imaginando? Respira, desacelera. El cuerpo no puede estar en alerta y relajado al mismo tiempo. Entonces, si tú estás en alerta, no vas a poder tomar las mejores decisiones. Si te relajas, puedes tomar una mejor decisión. Puedes hacer una pausa activa, moverte, estirarte, caminar cambia el foco mental, descansa, sin pantallas, sin ruidos, sin culpas. Si nosotros nos damos cuenta, una de las actividades que más nos genera estrés es el celular. Y no porque el celular sea malo. Lo malo es no saber utilizar esta herramienta que nos ayuda a tener comunicación, a estar informados, a acelerar nuestros conocimientos, pero si lo utilizamos de una manera que no es asertiva, nos puede generar daño. Y esto también hace parte del estrés. Y una de las herramientas que más genera estrés es no poder estar al lado del celular. Los adolescentes de ahora, yo tengo una hija de 12 años y le estresa no estar cerca de su celular. Y una niña de 12 años, ¿qué puede tener para estar estresada? Y resulta que es que nosotros podemos transmitir ese estrés. Entonces llegamos, cara de mal genio, transmitimos el estrés, le decimos a nuestros hijos, oye, tienes que hacer la tarea, oye, tienes que... No, más que tener, ellos tienen unos deberes, debes hacerlo, te sirve para esto, si tú estudias, mejoras, si estudias inglés, haces estas actividades. Ponerle palabras al malestar le quita poder. El estrés no es malo, es tu cuerpo que te ayuda a responder, pero si nunca apagas ese modo de alerta, se transforma en ansiedad. Y ahí ya no estás corriendo hacia algo, sino estás huyendo de algo. Por eso el secreto no es eliminar el estrés, sino equilibrarlo, enseñarle cuándo parar. Una de estas actividades, o sea, yo lo llamé del caos a la calma, porque el estrés tiende a volverse un caos. Vivimos en un mundo que no se detiene, correos, reuniones, pantallas, ruido, tráfico.
nos acostumbramos a estar ocupados, pero no necesariamente en paz. El verdadero caos no siempre está afuera, a veces está dentro de nosotros, en los pensamientos, las preocupaciones, el cansancio emocional, ¿sí? Una de las fases que tiene ese estrés, para que tú lo identifiques, es que el estrés es la alarma de nuestro cuerpo. El cuerpo se activa, hay adrenalina, hay tensión. Tú le ofreces una resistencia, intentas mantener el control, hay un desgaste y tú intentas mantener ese control y te agotas. Cuando te agotas, porque no hay descanso, el cuerpo y nuestra mente colapsan. Hay que aprender a reconocer estas señales a tiempo. Puedes entrar en la fase de recuperación antes del agotamiento. Hay un estrés que es positivo. Tenemos el estrés bueno y el estrés malo, que lo vimos en la diapositiva anterior, que te motiva, te impulsa, te da energía para actuar. Este es el eustrés, el te motiva, te impulsa. Y el distrés, que es negativo, te bloquea, te enferma y te agota emocionalmente. Un poco de estrés te mueve, mucho estrés te rompe. Entonces, tengo un poco de estrés que me ayuda a hacer mis actividades diarias, cotidianas, pero si yo tengo mucho estrés, me rompo, no puedo hacer mis actividades. Para que lo tengas claro, hay unos síntomas que refleja el estrés que debes conocer como tus señales, que es el dolor de cabeza, la tensión muscular, el insomnio, un cansancio constante, irritabilidad, esos pensamientos repetitivos o sensación de yo no puedo parar, yo debo hacerlo. El cuerpo te lo grita, lo que el cuerpo te grita y te dice, oye, esto es lo que tengo en mi mente, me estoy dañando. Una de las causas o muchas de las causas comunes del estrés es el exceso del trabajo o las responsabilidades, los problemas económicos o familiares, autoexigencias constantes, faltas de descanso o de límites personales. Entonces, lo importante y cómo romper el ciclo es reconoce, pregúntate qué está pasando, respira, muévete, descansa, habla, busca ayuda. Hay personas que nos pueden ayudar a relajarnos. Muchas de las personas piensan que un psicólogo no es importante o una persona que tengas alrededor no es importante. Si tú hablas con esas personas y expresas esas actividades que te están dañando y que te están causando esa carga emocional, puedes liberarte y puedes ayudar a que ese estrés disminuya y que a todas esas señales que tienes se acaben y puedan tener un final feliz con tu cuerpo. La calma no llega solo cuando se solucionan las actividades. Eh, Hay que vivir un modo de alerta, el estrés te empuja, la ansiedad te persigue, la calma te encuentra cuando tú te detienes. El estrés te empuja, la ansiedad te persigue y la calma te encuentra solo cuando tú la detienes. El caos hace parte de la vida, claro, pero la calma es una decisión diaria y hay que reaccionar ante esa decisión diaria. Muchas gracias. Espero pues podamos tener ese poder de bienestar. El poder está en las manos de cada uno de nosotros. Es importante que sepamos manejar cada una de esas actividades que nos están dañando, que afectan tu mente, afecta tu físico y que requieren de verdad de que estemos alerta, de que miremos cada una de esas actividades que nos están dañando día a día
y que podemos nosotros prevenir, porque una de las situaciones más importantes es prevenir que esto pase, que llegue a instancias mayores. Si tenemos alguna pregunta.